Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo 10 después de Pentecostés, y en el Evangelio de hoy, tomado de San Lucas, tenemos una grandísima lección que nos da nuestro Señor con la parábola del fariseo y del publicano sobre la vida religiosa, sobre la religión, sobre la justificación, sobre la santidad. Como dice el Evangelio, nuestro Señor, antes de personas que presumían de justos, opta por darles esta parábola del fariseo y del publicano. Como dice el padre Castellani, toda la vida de nuestro Señor se resumió a combatir el fariseísmo que había podrido la religión mosaica. Toda su lucha fue contra el fariseísmo y murió a causa del fariseísmo, en el culmen de la impugnación de la verdad revelada en nuestro Señor Jesucristo, Verbo eterno hecho hombre. Todo el drama de nuestro Señor, que culmina en su pasión y muerte, es el efecto y la obra del fariseísmo a instancias de Satanás. Por eso el fariseísmo es la corrupción específica de la religión, de los religiosos, de la verdadera religión. Y por eso estos hombres se presumían de ser justos, no iguales a los demás, superiores, y vaya si no hacían ayuno, pagaban el diezmo. ¿Quién de nosotros hace eso? No soy adúltero, no soy ladrón. No ser adúltero en este mundo de hoy, no ser ladrón, no habría políticos. Y no solamente los políticos, pero para dar un ejemplo de la casta más pura del pillaje y del robo hecho prácticamente ley. Por lo menos aquí en Colombia de eso no nos debe de caber la menor ninguna duda, porque no procuran el bien común, procuran su bien propio, el bolsillo, y cómo robar. Así de claro. Y le caiga el que le caiga, no me importa. Pues bien, en materia de religión, yo puedo hacer todo lo que hace una asceta, un santo. No ser adúltero, no ser ladrón, ayunar 2 veces por semana, pagar el diezmo, es decir, dar la limosna para sostener el culto que en el Antiguo Testamento era el diezmo de las rentas. Si me gano 100 pesos, doy 10 para mantener el culto de Dios, estaba estipulado así. Y de ahí los protestantes, con su mentalidad medio judaica, por eso lo aplican a rajatabla. Pues bien, vemos así
que hay que tener para que todos esos actos buenos sean verdaderos y no puras obras exteriores y vacías, hay que tener la humildad, la verdadera humildad, que consiste en la aceptación de la verdad delante de Dios. Y delante de Dios somos nada. Y si tenemos lo que tengamos, no nos los podemos atribuir en propiedad, sino como un don de Dios. La misma vida, la misma existencia, el mismo ser, es un don de Dios. Dones naturales como el ser, la existencia, y dones sobrenaturales como la gracia y todo el cortejo de virtudes. Pero todos los recibimos por Dios, y el orgullo consiste en proclamar la propia excelencia, al igual que los ángeles caídos, creyéndose que son algo en sí mismo sin Dios, sin recibirlo por participación de Dios. Yo soy independiente, yo soy yo. Ese es el liberalismo, ese es el modernismo, ese es el orgullo, ese es el naturalismo. No reconocer la dependencia intrínseca de todo y del hombre y la criatura racional, esa dependencia metafísica con Dios, y esa ruptura es lo que produce el orgullo y da las herejías que hoy vemos: naturalismo, personalismo y todo lo que quieran. Y por eso nuestro Señor combate esa religión exteriorizada en obras vacías, muertas, porque no estaban hechas en unión y dependencia divina con Dios. ¿Y de qué caridad se iba a hablar? Ninguna. Gracias te doy porque no soy como los demás hombres, ni como este miserable publicano. ¿Y qué dice nuestro Señor? El publicano que no osaba ni mirar al cielo: Señor, soy pecador. Ese salió justificado y no el otro. Así de claro. Y los fariseos no eran que fueran siempre sido malos. La casta, si se puede decir así, de los fariseos viene de alta raigambre en la fe. Viene de los macabeos, los defensores del templo, de la sinagoga, que era la iglesia en aquella época, verdadera, podemos decir así, aunque la palabra sinagoga no está como muy exacta, pero bueno. Pues bien, fueron ellos, los macabeos, los que defendieron con celo de santos y de mártires el templo que estaba corrompido, la religión que estaba corrompida. Y de ahí los fariseos, que descienden, siempre se ocuparon por el celo y las cosas de Dios, y por eso eran como los que estaban aparte, distintos a los demás, en ese sentido noble.
Pero después, con el tiempo, eso fue degenerando y se convirtió en un ritualismo externo vacío de contenido y enorgullecido diabólicamente, al punto de creerse santos y no miserables pecadores. Por eso el publicano reconoce en su humildad que es pecador y sale justificado, y el otro no. Así de sencillo y de claro. Y así la tradición, la Iglesia Católica, y nosotros los tradicionalistas, defensores como los macabeos, ante la herejía del modernismo, también nos podemos volver fariseos. Yo no soy como los otros o como este que acaba de llegar. Ya hace 20, 30 años que estoy en la tradición. Soy santo casi, prácticamente. No soy como los demás y menos como esos herejes modernistas. Y puede pasar y pasa. Vaya paliza que nos toca a nosotros si aplicamos en nuestro contexto, aquí y ahora, de la parábola. Y nos volvemos así en fariseos, impugnadores de la verdad, pecando contra el Espíritu Santo. Y mis estimados hermanos, esto no solamente para allí, porque si bien tenemos un fariseísmo, por así decirlo, clásico, que puede ser el que venimos hablando, tanto en nuestro caso como tradicionalistas, como católicos, comparados a los de los fariseos del Antiguo Testamento, también puede haber un fariseísmo moderno, que por el error contrario, no ya apegándome a la letra, vaciándola de espíritu, y por eso la letra mata, y niego entonces el espíritu que es multiforme, como dice la epístola, y es el mismo espíritu y a cada uno se le reparte como a Dios le place, y no vamos a hacer por eso divisiones ni acepciones de personas. Pero puede ser, y de hecho hay, como pasa con todos los modernistas herejes, comenzando por la alta jerarquía de la Iglesia oficial de la Roma apóstata, que son perfectos fariseos. Y hablando de humildad, hablando de amor, hablando de todo lo que hablan, no me apego a la letra, ni a nada, pero pretendo renovar la Iglesia, cambiar la Iglesia, sin sujetarme a ninguna ley. Y en el nombre de Dios corrompo la religión. Y esa es la herejía modernista. Son fariseos, porque corrompen la religión. Los unos por pegados a la letra y los otros por desapegados. Abren sus puertas. Y como la Iglesia es divina, aguanta todo, hasta la herejía y las falsas religiones. Entonces se puede ser fariseo
por vía clásica o se puede ser por vía moderna, como son todos estos modernistas, perfectos herejes. Desde el que se dice papa, cardenales y obispos, y si no, veamos la payasada, el carnaval papal en Río, en Brasil, y hasta los obispos ahí practicando a ver cómo iban a bailar como imbéciles, marionetas, y todos vestidos con sotana. Ahí no se ponen el clergyman, los desgraciados malnacidos. Ahí sí salen bien vestiditos. El colmo. Y Francisco I, hecho el anticristo religioso más popular de la historia, aclamados por todos los poderes internacionales, judíos, estatales, gubernamentales y lo que fuera. Y todo bajo la capa de la humildad de San Francisco de aquí, de Asís. Destruyendo la iglesia, impugnando la verdad conocida. Al igual que todos los otros, Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI, uno detrás del otro, porque el anticristo religioso puede ser una sucesión de antipapas que pontifican en el error, la herejía y la apostasía a partir de Vaticano II hasta llegar al último, pero todos anticristos religiosos. Y eso sin hablar del otro, del político, que ya es multifacético, porque son 7 cabezas, gran coalición internacional política, y no confundirlos, porque son 2 bestias, no una. Y el político no necesariamente tiene que ser una persona. Porque aunque la haya, no la vamos a ver. Lo que vamos a ver es esa plenitud de reyes de la tierra mancomunados en la ONU o en el poder mundial o en el nuevo orden mundial o como le quieran llamar, o la sinarquía. Y del lado religioso una sucesión de antipapas, anticristos religiosos con nombre propio, por eso pseudoprofetas, que también son hombres de Estado, porque el Estado del Vaticano es una nación o Estado muy chiquita, pero así de poderosa, porque a ningún rey ni presidente de donde sea tiene los tributos y los honores que el Papa como jefe de Estado tiene en Roma. Pues bien, vemos cómo entonces nuestro Señor quiere interiorizar la religión y muere por eso, perseguido por el judaísmo, que es el fariseísmo. Y muere crucificado. Y por eso nuestro Señor nos quiere hacer ver que para justificarnos tenemos que estar adheridos en la humildad que está en la verdad, no en el error. Y aquí hablamos de la justificación del pecador o del impío, del hombre. ¿Y qué problema hay aquí? El de la justificación. Porque hoy en día,
Parece que todo el mundo se salva, se justifica. Y la herejía del modernismo me dice que yo me puedo salvar en cualquier religión, siguiendo los dictámenes de mi conciencia, y eso es un derecho de la dignidad de la persona humana. Herejía tremenda. Y todos se salvan, o casi todos. Pero cuidado, mis estimados hermanos, porque hay un sector que se dice tradicionalista en los Estados Unidos, que para contrarrestar esta herejía caen en la herejía del padre Finney, norteamericano, que en 1953 fue condenado por el Santo Oficio y el Sumo Pontífice Pío XII. Y ahora los hermanos Damon o Dimon, o como se diga, que tienen muchas cosas, unas buenas, otras, como todo, habrá que tomar con pinza, pero su error fundamental, que malinterpretando el dogma fuera de la iglesia no hay salvación, como lo niegan los modernistas y todos se salvan, estos se caen en el error condenado del padre Finney, y que llega incluso a negar el bautismo de deseo y de sangre. Y para colmo, aquí en Colombia, algún tontuno se les da por, en su ignorancia supina, recomendar esa doctrina. Increíble. Por eso me toca a mí, a capa y espada y con cimitarra y mandoble y martillo, destruir esa herejía y esa estupidez. Que se queden allá los gringos con sus imbecilidades heréticas. Pero aquí en Colombia, a negar el bautismo de deseo y de sangre por la ignorancia. ¡Oh, Señor! Pero vean ustedes cómo el problema de la justificación, de la salvación, que es un problema trascendental, un misterio inefable, pero la Iglesia tiene los parámetros. Otra cosa es que ni los sacerdotes lo han explicado como debe de ser. Pero si nos remitimos a la doctrina del Concilio de Trento, de Santo Tomás, ¿qué nos dice? Aún en el Antiguo Testamento, cuando todavía Cristo no se había encarnado, para salvarse, para justificarse, era necesaria la incorporación en Cristo. ¿Y cuál Cristo si todavía no existía encarnado como hombre? En el Cristo que iba a venir, pero tenían que tener la incorporación por la fe en Cristo venidero. Y así se salvaban en el Antiguo Testamento judíos y no judíos. Y el bautismo, nos dice él, el bautismo es la santificación visible, pero hay una santificación invisible por el deseo. Entonces yo no puedo negar que aparte del bautismo sacramental de agua, para
pertenecer a la iglesia y ser miembro de la iglesia visible, no por eso no voy a reconocer que aquellos que están en ignorancia invencible de buena voluntad y cumpliendo la ley natural por el deseo, sea explícito o implícito, se pueden salvar. Pero esto también hay que saberlo explicar, porque si yo lo explico a medias, caigo en el naturalismo y en la herejía, si me apuran, como muchos doctores que dicen que para salvarse, si no conozco yo la Iglesia ni la Santísima Trinidad, basta saber que Dios es providente, remunerador, y con eso me salvo. No, señor. Para salvarme siempre necesito la fe, y la fe especificada por la Trinidad y la Encarnación. Otra cosa es que al que cumple con buena voluntad la ley natural, Dios le da la gracia y la fe. Pero se salva por la gracia y la fe, no por la ley natural. Eso es naturalismo y es herejía. Y eso lamentablemente lo han dicho muchos jesuitas. Y algunos venerables padres, como incluso el padre Castellani. Basta saber que es remunerador y me salvo. No, señor. La fe no es en Dios remunerador. La fe es en Dios uno y trino. Y la encarnación. Y eso es lo que especifica la fe católica. Y esa fe era la que tenían Abraham, Isaac y Jacob. Si no, no sería la misma fe. Por eso Santo Tomás dice que en el Antiguo Testamento los mayores, es decir, los profetas o algunos grandes reyes y los patriarcas, los que tenían la conducción del pueblo elegido, conocían la Trinidad, pero no era explícitamente conocida por el pueblo, pero el pueblo, creyendo en los mayores, implícitamente creía. Pero para salvarse había que creer en la Trinidad y en la Encarnación. Y antes, pues en el Cristo que se iba a encarnar. Ahora, esto es lamentable, que los teólogos no lo diluciden así de claro. Es que la teología es un complejo armonioso y jerárquico de la verdad divina. Y no es una verdad aquí y otra allá. Es como el cuerpo, todo está interconectado y relacionado y en dependencia de un alma única y vital. Yo no tengo un dedo por allá, una oreja por allá, el hígado por acá. Y cuando eso acontece en el organismo, tengo un cáncer. Cuando el hígado quiere crecer a sus anchas, a expensas del resto, o el corazón, o lo que sea. Y eso es la herejía. Así como el cáncer es una herejía biológica que va en detrimento del bien común del todo, así la herejía va en detrimento del bien común de toda la revelación, de toda la verdad. Y por eso la teología es difícil. Porque hay que saberla armonizar, jerarquizar, sin matar ninguna verdad, como hacen estos imbéciles en Estados Unidos. Y esto es de hace tiempo, cuando yo estuve en la Argentina, que todavía no existía ni el seminario como construcción, había dos gringos
y uno de ellos se llamaba Bitzer y yo era muy amigo de ellos. Se ordenó, muy buen muchacho, y después me enteré, y eso hace ya más de 20 años, que se había adherido a esta herejía que negaba el bautismo de deseo y de sangre. No sé si pertenece a este grupo, pero da lo mismo. Es el mismo error. Entonces, ¿cómo se salvan? Aquel que sigue de buena fe la ley natural y por ignorancia invencible no conoce, por su deseo implícito, Dios le da la gracia. Eso es lo que dice el Concilio de Trento y lo que dice Santo Tomás. Pero si yo voy a decir que solamente se salvan los que reciben el bautismo de agua, Dios mío, ¿y qué pasa con un catecúmeno que se muere antes de recibirlo? Por Dios. O los mártires, que si no están bautizados, se bautizan en su sangre, por defender la fe. Y por eso hay 3 clases de bautismo: el de agua o fluminis, el de deseo, flaminis, o sea, la llama de la caridad, del fuego, del amor, y el bautismo sanguinis, de sangre, el martirio. Y por eso Santo Tomás puede decir aún mucho más, que todo hombre en su primer acto racional, cuando tiene el juicio de razón y por lo tanto deja de ser ya un niño, aunque tenga 7 años o 8 o 6, si es un pagano, es decir, que no está bautizado, por ese primer acto libre, que debe de ser en conformidad con el fin último, el bien debido, ordenarse al fin último, y si no se ordena al fin último, se desordena con respecto al último fin. Con ese acto, si es de acuerdo al fin último, se pone en estado de gracia, y si no, de condenación. ¡Ay, naturalismo! No, porque Dios le da la gracia para que se salve. Si su primer acto libre fue bueno, y si fue malo, pecó mortalmente. Y entonces ya no tiene pecado original, sino pecado original y pecado mortal. Aunque sea un niño aparentemente de 7, 6, 5, 8 o 9 años, a la edad que a cada uno le toque el uso de razón, y sepa distinguir el bien y el mal, y quiera su conducta dirigirla hacia el bien, debido o no. Otra cosa es si después vuelve y cae o no, pero en su primer acto, todo hombre, y el bautizado tiene la ventaja que como tiene el sacramento y la gracia, ese acto casi va a ser bueno, porque no puede ser malo, pero puede serlo si hay una perversión. Y se pone en estado de condenación, aunque esté bautizado, en su primer acto.
igual que el otro, pero tiene la ventaja de que ya tiene el riel. Y entonces es más fácil seguir por ahí el caminito. Pero siempre entonces, por la gracia que Dios da en ese deseo implícito o explícito y en ese ordenamiento del primer acto racional y libre del ser humano. Ahora yo sí me quedo pasmado porque esto no es doctrina común, ni de los teólogos, ni de los sacerdotes, ni de los miembros de la jerarquía de la Iglesia, pero es porque no hay teología ni estudio. Pero esto es lo que dice Santo Tomás, es lo que dice el Concilio de Trento. Pero ustedes se dan cuenta que la ignorancia sacerdotal es supina. Y esos reverendos, supinos, imbéciles, llegan a ser obispos, cardenales. Y aquí hay mucho que decir. Y no me puedo alargar, pero queda más o menos abierto el compás. Entonces el problema de la salvación de los hombres, que es un misterio, yo no necesito malinterpretar extra ecclesia nulla salus, fuera de la iglesia no hay salvación y no la hay, interpretándola rigurosamente al punto que niego el bautismo de deseo y de sangre por el cual se puede salvar cualquier persona en este mundo. Si hace lo que debe y sin caer en el naturalismo, porque Dios da la gracia y la fe una y trina, no una fe en un simple Dios remunerador providente, como puede ser el concepto filosófico de Dios, sino trino, tiene que ser sobrenatural. Por eso no cualquier deseo implícito sirve, tiene que ser el deseo implícito que esté ordenado al bien, a la verdad, a la ley natural, y entonces Dios, por ese ordenamiento, en mi ignorancia invencible, me da la gracia. ¿Cuándo? ¿Cómo? Eso no, ya no lo sé, ni es problema mío, es problema de Dios. Y por eso nadie se condena si no es por culpa propia. Absolutamente nadie. Todo el mundo se condena sabiendo que se va al infierno, aunque no crea en él. Por eso para salvarse hay que creer en el cielo, pero para condenarse no hace falta creer en el infierno. ¡Qué drama el de la libertad! Pero todo este problema de la salvación de los hombres está claro. Lo que no está claro es en los teólogos, en los sacerdotes, ignorantes. Ese es otro problema. Y por eso ahora el modernismo, cansado de una iglesia tan estrecha, pues abrimos las puertas y todo el mundo se salva. Y no creen ya en el dogma, fuera de la iglesia no hay salvación. Y vienen estos otros que sí creen y la estrechan. Y no se dan cuenta que el Espíritu de Dios es multiforme en la manera de cómo lo reparte y lo da, por las gracias que da. Entonces puede haber una santificación, como dice Santo Tomás, visible con los sacramentos y el bautismo, y una invisible,
por el deseo y la conformidad de querer hacer el bien y evitar el mal. Pues bien, mis estimados hermanos, aunque aquí hay mucha tela que cortar y mucho que decir y mucho que explicar, pero por lo menos queda abierto ese compás de equilibrio de este problema de la justificación y de la salvación que hoy produce tantas herejías entre unos y otros. Porque todo el problema del modernismo, de la iglesia posconciliar, es un problema también de la salvación, de la justificación. Y porque no conocen, terminan afirmando errores y herejías que destruyen la iglesia. Pues bien, mis estimados hermanos, que estas cosas nos queden por lo menos claras y ver cómo es tan grande e inmensa la bondad divina. Porque como dice la gran ley de oro formulada por Santo Tomás, Dios no nos falla en aquello que nos es necesario para nuestra salvación. Y si no me da la gracia, es porque yo le pongo obstáculo a esa gracia. Pero Dios no niega a nadie lo necesario, y por ende la gracia ni la fe que son necesarias para que yo me salve. Otra cosa es que estas cosas no se hayan predicado correctamente, sapientemente, como debiera de ser, para instruir al pueblo fiel. Pero ese es el pecado de los sacerdotes, y no de ahora, porque viene también de hace mucho tiempo. Porque a veces se ponen a disputar en cosas pequeñas y en las grandes no las saben explicar. Por eso, mis estimados hermanos, pidámosle a la Santísima Virgen María que nos ayude para comprender, meditar todas estas cosas y alabar la bondad divina e infinita de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.